Empecé con mis aviones pequeños a volar por todos lados. Todo esto se estaba desarrollando en Sinaloa, en Los Mochis, que por cierto viví allí 16 años con mis hijos, que gozaron todo el tiempo que vivimos allá, porque hicimos una cantidad de amigos increíbles entre toda la problemática que había en Sinaloa con todas las pequeñas guerrillas y cuanto hay, pero que eran por otra parte muy interesantes. Y ahí tuve yo aviones pequeños, y uno de los aviones, de los tantos que hicimos, fue lo siguiente. Volando entre Los Mochis y Chihuahua, tuve necesidad de una ocasión aterrizar, pues un pequeño problema, en la sierra, en una pequeña camino que la usé como si fuera una pista. Estábamos hablando de esto, por un lado, volando en esa pista a cierta altura, que no eran pistas sino eran esos, y por otro lado con aviones ni muy grandes como se necesitaba en la aviación comercial, ni muy pequeños como se usaba solamente en los vuelos privados. Tenía yo un avión, lo quiero mucho hasta ahorita, de 12 pasajeros, bueno, perdón, no 12 piloto, copiloto y pasajeros, eran 10 pasajeros. Un lugar en medio de la sierra, precioso, pero que no se podía llegar allá porque no había nada de comunicación, era pura sierra. Y ahí traté de comprar un terreno de buen tamaño y resultó que prácticamente no había quien comprarle, porque era un lugar que estaba completamente fuera, pero sí conseguí permisos para poder trabajar, para poder hacer algo allá. Y entonces desarrollé un lugar pequeño en el cual 5 o 6, hasta 8 matrimonios con sus hijos les gustó tanto esto que me ayudaron a hacer un lugar de recreo. En otras palabras, en medio de la sierra llevé y como era yo ingeniero en la construcción de casas y todo, hicimos un pequeño grupo, un pequeño pueblito, por decirlo allá, de los amigos que teníamos, que ya sumaban como 12 o 14 con sus hijos en el medio de la sierra, y lo usábamos para nosotros en la época de verano, a ir a pasarnos allá 2 meses o algo así durante el tiempo de calor, y dejábamos eso durante la época del frío, porque como estaba en la sierra, bastante al norte. Y así volamos durante unos 8 años que estuvimos llegando, aterrizando, y esto, con cientos de anécdotas que tuvimos entre todos los 5 o 6 matrimonios que estaban con nosotros, que yo los llevaba en mis aviones, yo los traía yo porque no había ni cómo llegar para allá. Entonces eso fue cogiendo cierta cosa muy interesante, porque empezó a haber movimiento de aviación en medio de la nada. Cuando Echeverría hizo su campaña para presidente, cuando pasó por la península de la Baja California, que no habían caminos ni nada, trabajando en su campaña para presidente, no tenía cómo moverse. Alguien le dijo que yo podía ayudarlos, y desde luego acepté cuanto hay. Y entonces le serví yo verdaderamente a Echeverría, que entre de La Paz, Baja California, hasta la frontera con Estados Unidos,
Entonces, eran un vuelito cortos un día, cada 2 días, donde estaba haciéndose la campaña para presidente. Eso fue muy bueno y muy interesante porque en las noches no había absolutamente nada que hacer, pero sí tenían muy buena comida y muy buena una bebida, ese asunto y todo. Entonces hubo una cierta relación, bueno, no una relación de una especie de hasta amistad muy ligera. Nunca meterme a la cuestión de negocios con la política, sino nada más una buena relación, pues que es muy cómoda, por un lado, ayuda mucho económicamente el tipo de negocios, de construcciones que yo hacía. Me fui invitado por el presidente después, poco tiempo después, cuando ya se volvió presidente él y su esposa, hasta donde yo puedo hablar de esa parte de la aviación juntamente con la política. Yo no me metí ni en problemas, ni me salí de las pequeñas ventajas que tenía yo. Debido a la aviación estaba yo obteniendo ciertas ayudas en construcciones y cuanto hay.